Dios le bendiga. Bienvenidos a la Iglesia Cuadrangular de Huile. Le habla su pastor y amigo Demetrio Iván Ortiz. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio según el apóstol Juan en el capítulo 14. Y debemos recordar que la semana pasada estuvimos viendo el capítulo 13, donde entre otras cosas Jesús da un nuevo mandamiento a sus discípulos, que se amen unos a otros como Él nos ha amado, y empieza a anunciar su muerte y anuncia la negación de Pedro. Luego que Él anuncia la negación de Pedro, en el versículo 38 del capítulo 13 dice: Jesús le respondió a Pedro: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Luego Jesús de eso dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Básicamente esta expresión Jesús lo que les está diciendo a ellos es: no se inquieten, así como han creído en Dios, pueden tener confianza en mí. Y Él comienza a darle explicación y a decirles: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Básicamente Jesús les está diciendo a ellos: bueno, yo me voy a morir, yo me voy, o sea, yo ya no voy a estar con ustedes, voy de regreso con mi Padre, voy a estar en la casa de mi Padre, y quiero que les garantizo, Él está garantizando a los discípulos que Él va a preparar un lugar y que va a volver a buscarlo. Esta es la garantía y la confianza que nosotros tenemos hoy. Nosotros tenemos la confianza de que Jesús va a volver por su pueblo. Jesús nos da la garantía en este pasaje y en este versículo que Él va a volver, que Él fue a prepararnos un lugar para que estemos todos con el Padre donde Él está. Entonces le dice a los discípulos: y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Básicamente Jesús le está diciendo: yo les acabo de decir a ustedes que yo voy para el Padre. O sea, cuando Él dice: y ustedes saben a dónde voy, a dónde iba, al Padre, se los acababa de decir. Y también les había dicho que Él mismo vendría a buscarlos. Y les había dicho: ustedes creen en Dios, crean en mí. Por eso le dice: ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Él se los acaba de decir. El camino al Padre donde Él iba es y siempre será creer en Jesús. No hay otro camino. Ya Él se los había dicho. Pero ellos no entendieron. Y Tomás se adelanta a los demás y les dice: Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Como ya les ha dicho, Jesús ya se lo acababa de decir. Él dice: creen en Dios, crean también en mí. Ese es el camino. Y luego le dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Iré a preparar lugar y vendré y os tomaré a mí mismo. Ya se los dijo, pero ellos no entendieron. Entonces Jesús le contesta: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mire que Él no dice nadie va al Padre, Él dice nadie viene al Padre. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesús. A veces no, demasiado seguido, nosotros los seres humanos inventamos un poco de cosas de corte religioso, queriendo decir que
si no hacemos tal o cual cosa, si no creemos en tal o cual persona, si no vamos a tal o cual lugar. Pero Jesús dice que el único camino al Padre es creer en Él. El que cree en Jesús, dice el apóstol Pablo, le dijo al carcelero allá en Filipo: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesús, sépalo, no hay otro camino, no hay otra forma. La única manera de llegar al Padre, la única manera de llegar al cielo es creyendo en Jesús. Jesús lo dijo claramente: yo soy el camino. Allá en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, Jesús le dice a los judíos que habían creído en Él, dice la palabra: si permanecéis en mi palabra si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y van a conocer la verdad, y la verdad les hará libre. ¿Por qué? Porque Jesús mismo era la verdad, Jesús mismo era la palabra. El creer en las palabras de Jesús es creer en Jesús mismo, y al creer en Jesús mismo, estamos creyendo en la verdad, y esa verdad nos hace libre. Y al creer en Jesús, que es el camino, que también es la verdad, nosotros obtenemos la vida eterna. Eso es el camino al Padre, y Jesús lo ha dicho muy claramente: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Nadie puede alcanzar la salvación, nadie puede alcanzar la vida eterna si no es a través de Jesús. En esta vida nadie puede tener una paz verdadera si no es por medio de Jesús. Entonces dice el Señor Jesús: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús le dice: si me conoces, el que conoce a Jesús, conoce a Dios. A veces, de nuevo, demasiado seguido, nosotros queremos creer que podemos conocer a Dios por nuestros ojos físicos. Por ahí escuché una vez a un hombre que dice que Dios se le apareció en un hotel y que el Señor Jesús le presentó al Padre. Pero la Biblia dice claramente: Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que en espíritu y en verdad le adoren. Y el Señor Jesús dejó bien claro más adelante, cuando se aparece a sus discípulos, que un espíritu no tiene carne. No se puede conocer a Dios con nuestros ojos físicos. Entonces, ¿cómo se conoce a Dios? Bueno, se conoce a Dios por quien Él es, por las cosas que Él hace, por la forma en que piensa, por los mandamientos que ha dado. Ninguna persona, si una persona dice yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso o está engañado, o se está engañando a sí mismo, o está tratando de engañar a otros. La única manera de conocer al Padre es a través de conocer su palabra y vivirla. No hay otra manera. Él es espíritu. Y Jesús dice: si me conoces a mí. ¿Por qué está diciendo si me conoces a mí? No estaba hablando del Jesús físico. Él estaba hablando de sus actitudes, de su manera de proceder, de su manera de guardar las cosas, de vivir. Cuando conocemos la manera en que Jesús se conduce, entonces nosotros estamos conociendo en Jesús al Padre. Entonces Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ahora escuche, porque si leemos esta primera parte podemos pensar que Jesús está hablando del que le vio físicamente. Pero mire lo que él dice después: las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créenme por las mismas obras. ¿Ven? Él no está hablando de el que ve mi apariencia física, no se refiere a eso. Él está hablando de sus obras, de su palabra. Eso es el conocer a Dios. No se le conoce porque yo lo vea, el anciano con los cabellos blancos que resplandece, no.
A Dios se le conoce por sus obras, por sus mandamientos se le conoce. En los mandamientos nosotros descubrimos la integridad de Dios, descubrimos la fidelidad de Dios. Esta es la manera en que nosotros realmente podemos conocer a Dios, por sus mandamientos y por las obras. Cuando tenemos fe en Él, Dios se empieza a manifestar y empieza a mostrarnos sus obras. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Hay todo tipo de personas en el cristianismo. Hay todo tipo de gente estudiosa. Yo a veces me siento, empiezo a hablar, por ejemplo, hoy oía la noticia y hablaban de los expertos. En otro lugar hablan de los estudiosos, de los eruditos. Pero tú buscas un erudito de una corriente y piensa de una manera. Y buscas un erudito de otra corriente y piensa de otra manera. Jesús dice aquí claramente que el que cree en Él, las obras que Él hace, Él las hará. Y aún mayores. Empecemos a ver o a analizar este texto. Porque nuestra carne, nuestro ser, normalmente piensa diferente a lo que piensa Dios. ¿Qué obras hizo Jesús? Bueno, seguramente los que me están viendo, algunos estarán pensando, sanó enfermo, echó fuera demonios, caminó sobre el mar. Pero Jesús no es lo primero que está pensando. Cuando Jesús dice, las obras que yo hago, Él las hará, Él está hablando de, primero, su obediencia al Padre. El que cree en mí obedecerá los mandamientos como yo los he obedecido. El que cree en mí predicará el Evangelio como yo lo he predicado. Algunos quieren hacer milagros y hacer señales sin pasar por lo más básico. Lo más básico es primero creer en Jesús, creer en los mandamientos, vivir de acuerdo a ellos. Y entonces Dios, el Señor Jesús, empieza a hacer. Se lo voy a poner de esta manera. Jesús asciende y le dice a los discípulos antes de ascender, no se vayan de Jerusalén, sino quédense aquí hasta que reciban la promesa. Los discípulos, siendo obedientes, recibieron la promesa. Eso está allá en Hechos capítulo 2. ¿Y qué es lo primero que pasa? Empiezan a hablar en lengua. Bueno, si eso fue milagroso, que la gente los escuchara. Pero se convierten 3,000 personas por la predicación del Evangelio en el primer día. En todos los 3 años y medio que dicen que tuvo Jesús en la tierra, no se convirtió. Es más, en el aposento alto solo habían 120. Había mucha gente que le seguía, pero no estaban convertidos. Es más, en más de una ocasión la Biblia dice que los discípulos se iban porque no soportaban las palabras de Jesús. Más adelante, en el capítulo 5, si no me equivoco, Pedro y Juan son azotados por causa del Evangelio. Después que Pedro y Juan han sido fieles a la palabra, han creído a la palabra, han caminado predicando el Evangelio, dice la Biblia, después que ellos hacen todo eso y que padecen, porque ninguno de nosotros quiere padecer. Nosotros no queremos tener problemas que nos fustiguen, nosotros no queremos que hablen mal de nosotros, nosotros no queremos que no... Pero después que Pedro y Juan padecen, después que son fustigados, después que son amenazados, y ellos se paran firmes en la fe y dicen a los gobernantes, a los fariseos, le dicen, juzguen si es bueno
obedecer primero a ustedes que a Dios. Entonces dice la Biblia que Pedro caminaba y que la sombra de Pedro, la gente ponía a los enfermos y que por la sombra de Pedro los muertos, los enfermos, perdón, eran sanados. Pero primero es lo primero. Es compartir el evangelio. Es guardar los mandamientos. Es padecer por Cristo. Todos queremos, nos gustaría hacer cosas mayores que las que hizo Cristo. Pero tenemos que pasar por el mismo proceso. La obediencia es y siempre ha sido la clave. Seguimos. Todo esto está ligado. ¿Quiere llegar al Padre? Aquí está la clave. El Señor Jesús dice, cree en mí. Si yo creo en Jesús, entonces este versículo que viene no voy a tener problema con él. Porque dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que ama a Jesús, guarda sus mandamientos. Para mí estos 3 capítulos que vienen, el 14, el 15 y el 16, son los 3 capítulos que llamo los capítulos del Espíritu Santo. Porque en cierta forma, el Espíritu Santo en estos capítulos se convierte en figura central. Y empezamos ahora. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La expresión aquí, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, en realidad significa, les dará otro Consolador como yo. Le dará otro Consolador semejante a mí. Le dará un Consolador parecido a mí. No los voy a dejar solos. Les voy a dar a alguien que está capacitado. Es como un profesor. Un profesor. De repente usted en la escuela alguna vez tuvo un profesor que por alguna razón tuvo que retirarse. Tuvo que ir de viaje, le salió un trabajo en otro lugar. Y usted decía, bueno, pero es que este profesor era muy bueno. Y ahora, ¿quién va a venir? Entonces, este profesor se encarga de conseguir a su reemplazo. Y trae a un profesor, hace que contraten a un profesor que tiene características muy similares a él. No es igual a él, pero es tan competente como él. De tal manera que cuando él se va y este profesor llega, los alumnos no demoran mucho tiempo en adaptarse al nuevo profesor. ¿Por qué? Porque es un profesor competente. Asimismo, Jesús dice, yo me voy, pero los voy a dejar a alguien tan competente como yo. Alguien que va a consolarlos como yo los consuelo. Alguien que va a estar con ustedes todo el tiempo para ayudarles. Y les voy a dejar al Espíritu Santo. Y mire, dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Si usted escucha de alguna persona que dice que recibió el Espíritu Santo y anda viviendo como le da la gana, eso no puede ser. Las personas que están viviendo de acuerdo a Jesucristo conocen, aunque no se den cuenta, conocen al Espíritu Santo. Dice, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué le conocían? Porque el Espíritu Santo estaba en Jesús y ellos habían estado caminando con Jesús. Dice, Él mora con vosotros y estará en vosotros. Todavía el Espíritu Santo no estaba en ellos. Estará, dice, en vosotros. Pero Él estaba ahí con ellos.
Jesús dice, no los dejaré huérfanos. Y aquí hay una expresión que es muy importante. Dice, vendré a vosotros. Y más adelante les voy a explicar qué significa este vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Él sigue hablando, todo esto que acabamos de leer se refiere al Espíritu Santo. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros viviréis. ¿Cómo veremos a Jesús? Bueno, ellos lo vieron en la resurrección, pero una vez que ascendió ya no lo vieron más. Y luego le dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Y esto cómo es? Esto es por medio del Espíritu Santo. Dice, yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Es lo mismo que Jesús está hablando cuando ora ya en el capítulo 17, que dice que ellos sean uno como tú, oh Padre, y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Tenemos una unidad por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que todo lo une, todo lo conecta. Entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros cuando nosotros recibimos a Cristo y nos conecta con el Padre y con el Hijo. Pero hay una condición. El que tiene mis mandamientos y los guarda. No el que lee la Biblia y vive como quiere, no. El que lee la Biblia, el que conoce la Biblia y vive de acuerdo a la enseñanza bíblica. Vive de acuerdo a los mandamientos. No el que está reclamando promesas. Señor, tú dijiste en tu palabra. Sí, tú dijiste en tu palabra, guarda mis mandamientos. Eso fue lo que dijo. Guarda mis mandamientos. Eso es lo que el Señor dijo en su palabra. Señor, tú dijiste, y empezamos a reclamar promesas, pero no estamos viviendo de acuerdo a los mandamientos. Vive los mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Yo amo a Jesús, pero no guardo los mandamientos. No, Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. La persona que conoce a Jesús, que en verdad conoce a Jesús, no tiene otra salida más que guardar sus mandamientos. No porque esté obligado, no porque tenga miedo. Es que cuando uno conoce a Jesús, ya uno no quiere nada más que a Jesús. Si uno sabe que los mandamientos de Dios son buenos, que son vida para nosotros, entonces ya uno no quiere estar negociando con que, ay, que no puedo, ay, que es difícil. Más difícil es vivir sin Dios. Y hay un montón de gente por ahí viviendo sin Dios. El que tiene los mandamientos, el que conoce a Jesús, guarda sus mandamientos, porque sabe que los mandamientos de Jesús son vida. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Ay, Dios me ama, sí, Dios me ama. Todo el mundo, la gente, a la mayoría del mundo le gusta Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero no es lo mismo que Dios ame a sus criaturas que Dios ame a sus hijos. Un padre de familia puede tener un perro y quererlo mucho, pero nunca va a querer más al perro que al hijo. Una vez escuché una historia de una pareja. No podían tener hijos y consiguieron un cachorrito precioso. El cachorrito creció con ellos y jugaba con ellos y creció y se hizo un animal hermoso. Y ellos amaban mucho a ese animal. Pero un día a Dios le plació darles un hijo a ellos.
y tuvieron un hijo precioso. Y cuando el hijo llegó a la casa, el perro empezó a portarse medio raro. ¿Sabe? Parece que estaba un poquito celoso. Un día ellos estaban en el patio y el bebé estaba durmiendo en la casa. Cuando ellos escucharon un ruido y escucharon al perro, y entonces ellos entran corriendo a la casa y del cuarto del bebé sale el perro con el hocico ensangrentado. El hombre en su desesperación y en la rabia buscó un arma y mató al perro. Pero cuando entraron al cuarto, encontraron una enorme culebra hecha a pedazos que estaba en la cuna del niño. El perro había salvado al niño, pero ellos mataron al perro pensando que el perro le había hecho daño al niño. Aquí dice que el que tiene los mandamientos es el que ama a Dios, el que los guarda, el que vive de acuerdo a ellos. Y que a ese Dios el Padre le ama. No como ama a cualquiera, sino como ama a un hijo. Y a ese, dice, a ese Jesús le ama. No como ama a cualquiera, sino como ama a un hijo. Y dice Jesús, y yo me manifestaré a él por medio del Espíritu Santo. Eso es. Todo lo que estamos oyendo tiene que ver con el Espíritu Santo. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Mire lo que Jesús dice: el que me ama, mi palabra guardará. De nuevo, mi palabra guardará. En el versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. En el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda. El versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuántas veces tiene que decirlo Jesús? Para que entendamos, es por obedecer los mandamientos. La obra de Jesús fue obedecer al Padre, y nosotros haremos esa misma obra si amamos a Jesús. Dice: y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. El que no me ama, como si no tuviera ya claro lo que había dicho el Señor Jesús, el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que había oído no es mía, sino del Padre que me envió. Lo que está diciendo es: el que no me ama no ama a mi Padre tampoco. No podemos amar a Jesús sin amar al Padre, no podemos amar al Padre sin amar a Jesús. Y Jesús dijo, o más bien Juan, el apóstol, dijo que no podemos amar a Dios sin amar al prójimo. Todo está conectado. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, nuevamente, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Una de las razones por la cual mucha gente no entiende la Biblia es, uno, porque algunos no tienen el Espíritu Santo. Dos, algunos tienen al Espíritu Santo, pero no lo escuchan. Él habla, pero no escuchan. No pasan tiempo con él. No leen la Biblia, pero no pasan tiempo escuchando al Espíritu Santo. No dedican tiempo, no es leer la Biblia corriendo, es dedicarse, es pasar tiempo ahí y preguntarle: Señor, ¿qué es lo que está diciendo? Y quedarse allí. El Espíritu Santo habla. Él es, dice, Él es el que nos enseñará todas las cosas, y Él es el que nos recordará todo lo que Jesús ha dicho. A veces, yo decir muy seguido, yo escucho mucha gente diciendo: la Biblia es clara, la Biblia es clara, la Biblia es clara, pero cuando los escucho explicar lo que la Biblia dice, me doy cuenta que para él la Biblia no es tan clara nada.
Y es porque muchas veces estamos escuchándonos a nosotros mismos y no escuchamos al Espíritu Santo hablando. Debemos entender algo. La Biblia nunca se escribió con el pensamiento humano. Es cierto que fueron hombres los que lo escribieron, pero fueron inspirados con el Espíritu Santo y con la intención de poner lo que Dios quería que se pusiera. El enfoque bíblico principalmente es espiritual. Aun cuando habla de cosas naturales, de cosas materiales, está hablándonos en un enfoque espiritual para que entendamos la vida que agrada a Dios, la vida del Espíritu. Por eso es que el apóstol Pablo, allá en el capítulo 7, empieza a debatirse, empieza a decir: las cosas que quiero no hago, sino que hago las que no quiero. Y llega a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, dice el apóstol Pablo. Pero entonces cuando entra el capítulo 8, dice que para los que viven de acuerdo al Espíritu no hay condenación. No hay condenación para los que viven de acuerdo al Espíritu y no viven de acuerdo a la carne. Los que viven de acuerdo al Espíritu son los que viven guardando los mandamientos de Dios, los que entienden la palabra, los que son enseñados por el Espíritu Santo y entienden lo que dice la palabra y viven de acuerdo a la enseñanza del Espíritu Santo y no andan inventando cosas que no están en la Biblia. Este versículo a mí me gusta muchísimo. Dice: la paz les dejo, la paz les doy. Yo no se las doy como el mundo se las da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Yo se lo voy a cambiar un poquito. Aquí donde dice la paz, voy a decir: el Espíritu Santo te dejo y el Espíritu Santo te doy. En Romanos dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La paz te dejo, el Espíritu Santo te dejo para que tengas paz. Si tú tienes relación con el Espíritu Santo, si estás viviendo de acuerdo al Espíritu, si estás obedeciendo los mandamientos, tienes paz. Si comprendes lo que dice la palabra, a ti no te importa cuántos COVID hayan, no importa si caes o no caes enfermo, no importa si vives o mueres, tú tienes paz, estás tranquilo porque estás viviendo para Dios, estás viviendo de acuerdo a los mandamientos y eso es paz. Estamos bien con Dios. El Espíritu Santo nos da tranquilidad y nos hace sentir: no importa lo que estás pasando, Dios está contigo. Si lo que padeces lo padeces por Cristo, sé feliz, no te preocupes, el Señor te dará tu galardón. Yo a veces me pongo a pensar en las ventajas de ser cristiano. Mire, el cristiano debe ser feliz. Si las cosas salen bien, decimos: gloria a Dios, Dios hizo maravillas, Dios se movió, Dios hizo... Y si las cosas salen mal, decimos: gloria a Dios, Dios tiene control. Nosotros nunca tenemos problemas. Los otros tienen, pero nosotros nunca tenemos problemas. Siempre estamos tranquilos, siempre estamos gozosos, porque sabemos que el Señor tiene todo el control. Mi vida, dice la Biblia, mi vida, y espero que la suya también, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Eso dice allá en Colosenses capítulo 3. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Quién puede tocarme? ¿Quién puede dañarme? ¿Quién puede hacerme algo si mi vida está escondida con Cristo en Dios? ¡Qué belleza! La paz os dejo. La paz, o sea, perdónenme que me iba a ir de largo, pero esto hay que comentarlo. Ese artículo definido que está ahí, la significa la única paz. No hay paz fuera de Dios. No hay paz fuera del Espíritu Santo. Si no está viviendo conectado con el Espíritu Santo, si no tiene la paz. Puede tener algo que se parece paz, que cuando venga alguna situación, algún problema, se va a perder. Algunas personas tienen su paz cimentada en el dinero, pero cuando les falta, pues ya se les fue la paz, para no comentar otras cosas. La paz os dejo, mi paz os doy, la paz de Jesús. Qué tremendo. No se turbe vuestro corazón por el coronavirus ni por ninguna enfermedad,
ni por guerra. Dice el Señor Jesús que habrán guerras y rumores de guerra y verdad. No se turben, dice. Es necesario que todas estas cosas pasen. Ya nos lo advirtieron, ya el Señor nos lo dijo. Entonces, ¿cómo no vamos a tener paz? Tenemos que estar tranquilos si ya nos lo dije. Habéis oído que os he dicho, voy y vengo a vosotros. Jesús dijo eso. Voy al Padre a preparar lugares y vengo para tomarlos a mí mismo. Pero ellos no entendían. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Este versículo yo le he dado vueltas, casi he quedado mareado de tanta vuelta que le doy. Y miren lo que yo veo aquí. Supóngase que yo tengo un amigo muy querido, con el que comparto diariamente, pero mi amigo tiene su familia. Vamos a ponerlo cerca, vamos a decir que lo tiene en el país de Chiriquí, allá en la otra frontera, después de allá de cuando entra Tolé, después de Veragua. Y tiene muchos años alejado de su padre, a los cuales él ama mucho. Pero yo amo mucho a mi amigo, me encanta estar con él, siempre paso tiempo con él, nos reímos. Y un día mi amigo me dice, voy a donde mi padre, voy a visitar a mis padres. ¿Saben? Es posible que yo me sienta un poco triste porque me gusta estar con mi amigo. Pero yo me voy a gozar porque mi amigo hace rato quería ver a su padre y tiene la oportunidad de verlo. Os he dicho que voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Eso era algo grandioso, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. ¿Qué está diciendo? ¿Me van a matar? Cuando yo sea muerto, cuando aparezca usted, cuando yo ascienda, ustedes lo van a creer, porque ya yo se los dije por delante. Que hay coronavirus y demás, ya el Señor nos lo había dicho. Lea Mateo 24. Y hay otros pasajes que nos hablan de todas estas cosas. Váyase al Antiguo Testamento, el libro de Zacarías, el libro de Joel. Hay muchos libros que hablan de todas estas cosas que ya están pasando. Que para nosotros no hay sorpresa. Las sorpresas son cositas que pasan en el día, pero estas cosas realmente son cosas que ya nosotros debiéramos saber y esperar que sucedan. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Les decía la semana pasada, y creo que la antepasada, que Jesús no fue sorprendido por la muerte. Jesús ya sabía que él iba a morir. Y aquí lo está reafirmando. En la semana pasada vimos cómo él le dio el pan a Judas, y Judas se fue. Le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Así que ya Jesús sabía que Judas había ido a buscar a los alguaciles y demás para venir a arrestarlo. Él sabía. No había ninguna sorpresa en esto. Así que Jesús se prepara para los últimos momentos. Dice más, para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Pongamos este versículo en contexto. Leímos en el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hablamos de que Jesús dijo que las cosas que él haría, nosotros también las haríamos, y mayores que esas. Hablamos del versículo 21 que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hablamos del versículo 23 que dice, el que me ama, mi Padre, mi palabra guardará. Bien. Y decíamos
Y decíamos que las obras de Jesús empezaban por la obediencia. Jesús aquí nos está mostrando y nos está diciendo qué es hacer las obras. Dice, como el Padre me mandó, así hago. Y nosotros debemos imitar eso, como el Señor nos mandó, así hacemos. Ahora alguien me pregunta, ¿por qué dijo Jesús, el Padre mayor es que yo? La mejor respuesta que le puedo dar es la siguiente. Aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, como se dice, en manera de actuar, en manera de pensar, en manera de expresarse. Ellos nunca piensan diferente, ellos nunca están en desacuerdo, pero el Padre es, como quien dice, la cabeza. De hecho, eso lo dice en 1 Corintios 11. Vamos a ir allá para leerlo, porque así estamos en contexto. Creo que es 1 Corintios 11 o 2 Corintios 11. Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Es un asunto de orden. Yo le voy a explicar algo. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? ¿Por qué hay desunión muchas veces en nuestras casas? Hay desunión a veces en nuestros trabajos, en las escuelas, en las diferentes cosas que hacemos. Primero, porque no se establece un orden. No se pone a alguien en la cabeza que dirija todo el asunto y todos. Segundo, porque aunque se establece el orden, a veces no se respeta el orden. En la familia, el padre debe ser la cabeza, y muchas veces la mamá quiere pasar por encima, los hijos quieren pasar por encima, pero no pasa así con Dios. El Padre es la cabeza y el Hijo se sujeta al Padre, y así mismo el Espíritu Santo, pero ellos tres se dan gloria el uno al otro. Así que esa es la mejor respuesta que le puedo dar a esa pregunta, ¿por qué el Señor Jesús dice, el Padre mayor es que yo? Con este versículo 20 terminamos. Todavía nos falta un poquito más. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Estoy en el este versículo 31, terminamos el capítulo 14. Se me cruzaron las líneas. Terminamos el capítulo 14. Pero quiero resaltar algo. Este capítulo 14 habla de dos cosas importantes. La primera cosa es la venida del Espíritu Santo. La importancia que nosotros entendamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, quién es el Espíritu Santo y lo que significa que por medio del Espíritu Santo, el Padre y el Hijo moran en nosotros. Segundo, entender lo que es amar a Dios. Eso de que a mí me palpita y que me siento tan emocionado y que siento la presencia de Dios, sí, yo sé que sí, la presencia de Dios se puede sentir. Y que lloro todo el tiempo, sí, a veces el Señor nos hace llorar y hay gente que es más sensible. Pero ninguna de esas cosas dicen que nosotros amamos a Dios. ¿Usted quiere decir que ama a Dios? Obedezca su palabra. Y si usted obedece a la palabra de Dios, no tiene que llorar, no tiene que saltar, no tiene que conmoverse, no tiene que sentir nada. Si usted obedece la palabra del Señor, si usted obedece al Padre, el amor por Dios se va a notar en lo que usted hace. El amor de Jesús por el Padre no se notaba porque Él tuviera mucha mística o llorara o se emocionara, no. Era porque Él obedecía al Padre. Y si nosotros queremos decir o sentir o creer que amamos al Padre, que amamos a Dios, bueno, creámoslo obedeciendo sus mandamientos.
Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por el Espíritu Santo que has hecho morar en nosotros, Señor. Gracias por amarnos de una manera especial. Señor, yo te pido que en este tiempo manifiestes tu gloria, que manifieste la presencia de tu Espíritu Santo y que podamos vivir, Señor, para agradarte a ti. Te damos gracias, Señor. Amén. Se me quedó mi listita por ahí, pero quiero orar por algunas, se me quedó en la mesa allá del comedor. Quiero orar por algunas motivos de oración que tenemos, que ya, bueno, llevamos una lista que va creciendo y queremos orar rápidamente por Elvia Muñoz. Creo que ya salió del coma inducivo, me dijeron que está mejor. Iván Arenas, hasta no he tenido noticias de él, pero estaba en UCI. Espero en Dios que ya haya mejorado. Natalia sí recibimos hospital, está en el hospital, pero está bastante bien. Margarita Díaz de Agustín, no he recibido información, voy a preguntar. Y Steven Medina. Natalia Alba, tampoco sé qué ha pasado con ella. Tenemos a Everardo Rodríguez, a Víctor Sims, que estamos orando por él para que el Señor le dé fortaleza en este tiempo. Y bueno, vamos a orar por fortaleza para Alex Samaniego y su esposa y por la salud de su madre. Padre, te damos gracias por la vida de Elvia Muñoz, gracias porque tú eres Dios bueno. Padre, te pedimos que termines la obra que empezaste de restauración en ella. También te pedimos, Señor, por Iván Arenas, para que él sea sanado del COVID y salga de esa unidad de cuidados intensivos. Te pedimos, Señor, que termines la obra que empezaste con Natalia, que ella pueda salir bien del hospital, sana, Señor, y con buen ánimo. Te pedimos, Señor, también por Margarita Díaz de Agustín, que sea sanada del COVID, para que Steven Medina no se quede sin mamá, ya perdió a su padre por el COVID. Te pedimos, Señor, oh Dios, que tengas misericordia y que este joven tenga a su mamá para que esté con él mientras él crece. Te pedimos por Natalia Alba Solé, para que la sanes del COVID, dice que está en un albergue en Colón. Por Everardo Rodríguez, Señor, te pedimos que el CAT pueda reflejar cuál es el problema que tiene y que ese problema pueda ser tratado y él sea sanado, Dios. Oramos, Señor, porque Víctor Sims sea fortalecido en medio de este tiempo por la pérdida de su madre. En el nombre de Cristo Jesús también te pedimos, Señor, por los hijos de él, para que sus hijos también, Señor, sean fortalecidos en este tiempo y tengan tranquilidad, la paz que solamente tú das, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos por la familia de Wille, para que tú des sabiduría a los padres para con los hijos, que los sepan cuidar, que los sepan guiar, para que tú, oh Dios, traigas paz a los hogares, para que tú, en el nombre de Cristo Jesús, traigas sanidad, Señor, también a los hogares que necesitan esta sanidad. Oramos y te pedimos, Señor, que le des fortaleza a Alex y a su esposa, que han tenido que tratar, Señor, con la mamá de él. Señor, te pedimos que des salud a la mamá de él y que ellos puedan tener descanso y ser fortalecidos en este tiempo. Te damos gracias por todo, Señor. Amén. Dios les bendiga. Espero que podamos vernos el domingo a las 10 de la mañana. Y les recuerdo, estudien la palabra. Oren al Señor, oren al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo les muestre realmente qué es lo que es la palabra y puedan vivir de acuerdo a ella y no estemos viviendo de acuerdo a fantasías y mitos que algunas personas se inventan. Dios les bendiga, que tengan buenas tardes.